Ok, buenas tardes. ¿Listo? Buenas tardes con todos. Bienvenidos al Masterclass de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial. El presente es Cristian Domenac, el cual les va a dar la bienvenida para la presentación. A continuación voy a hacer pase al director de la unidad de posgrado, el doctor Jorge Luis Inche Minma, también vicedecano de investigación y posgrado y director de el 15. Adelante, doctor Inche. Sí, muy buenas tardes con todos y bienvenidos a esta primera jornada denominada Masterclass. Mi nombre es Jorge Inche, soy director de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta primera jornada, pues lo que hacemos es realizar un acto muy importante, que es hacer una clase demostrativa de cómo se llevan a cabo en las diferentes maestrías. Tenemos 4 maestrías y 2 doctorados, de tal manera que estas clases pues se abordan desde un enfoque práctico, y también viendo los problemas nacionales que nos aquejan. Tenemos una alta incertidumbre, alta complejidad en estos análisis de los problemas. Sabemos que nosotros como comunidad de estudiantes, tanto de maestristas como de doctorandos, de alguna manera contribuimos al desarrollo económico, social y ambiental. Lo que queremos es, en suma, de que nuestros egresados, pues, de alguna manera se conecten con esta sociedad que necesita de ustedes. Y es así que el detalle de estos 2 actos, el primer acto, la presentación del profesor Eugenio Olivos, y el segundo acto, que es digamos, la exposición de cómo se llevan a cabo estas materias con el detalle, porque estamos en este proceso de admisión que cierra en marzo. Pues queremos que ustedes tengan a bien conocer qué es lo que hacemos, ¿no? Y de qué manera nos conectamos con la sociedad. Bueno, un saludo especial a todos, profesores, estudiantes, también invitados especiales. Adelante, Cristian, con el primer acto. Muchas gracias, doctor Inche. Bueno, comentarles que el tema a tratar es parte del curso de gestión de costos para la toma de decisiones de la maestría en dirección de y de servicios. La sumida de este curso comprende aspectos de gestión de criterios y distribución de costos, costeo en la analiza la relevancia del costo para la toma de decisiones, considerando conceptos básicos como el punto de equilibrio y el costo de oportunidad. Revisa el criterio de las decisiones de explotación, evalúa presupuestos de capital y el tamaño. A continuación, haré la presentación. Le cederé el pase al magíster Eugenio Olivos Valverde, que es ingeniero industrial mayor de San Marcos, PA de la Universidad del Pacífico y ESADE de España. Especialista en gestión de negocios, experiencia en dirigir proyectos de consulta. El contenido
se hará una situación actual y futuro, retos frente a la incertidumbre, ejercicio dinámico de costos, estrategias genéricas de Porter, liderazgo general de costos, gestión de costos, matriz, concepto, uso de nuevas tecnologías y... Adelante, Magíster Eugenio Olivos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme proyectar primero. Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a esta masterclass que ha organizado la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial de San Marcos. Y he traído este tema para presentarles a ustedes con que es un título un poco sugestivo que ayuda a reflexionar mucho, sobre todo en los tiempos de crisis, ¿no? ¿Por qué reducir costos solo en tiempos de crisis? La visión que nosotros tenemos, sobre todo de los profesionales que ya tenemos cierto recorrido, es que si en los negocios no hay ningún secreto para hacer un negocio exitoso, ¿no? Sino es así como nos dedicamos a las estrategias de cómo conseguir clientes, cómo enamorar a los clientes, la otra parte para conseguir una buena rentabilidad o una rentabilidad esperada es gestionar los costos, ¿no? Y para eso es que en esta línea es que los quiero motivar a pensar que al venir a esta maestría, ustedes en una parte de la estructura que tenemos de aprendizajes y de compartir experiencias, es pues cómo hacer esa gestión de costos para hacer esa toma de decisiones de manera inteligente. Entonces, hoy día sabemos de que si no gestionamos un negocio aplicando toda la creatividad posible, es que vamos a siempre quedarnos en la saga y por lo tanto lo que queremos es no solamente competir, sino generar valor para el cliente y a través de los costos es que podemos lograrlos. Y es interesante también saber que el, el, este, estas maestrías que se estudian en la facultad tienen una característica, ¿no? Que siempre estamos ligados al mundo moderno, ¿no? A la realidad, hay que siempre aterrizar. Yo siempre pienso, por la experiencia que tengo, es de que una maestría, nosotros no solamente venimos a aprender, ¿no? Sino que venimos a compartir experiencias con los demás compañeros de clase, ¿no? Entonces, este es un valor que posibilita el estar en esta maestría porque cada uno viene de realidades distintas y por lo tanto traen experiencias que sirven de mucho para poderlas discutir y poder aplicarlas sobre todo, ¿no? Hoy día siempre cuando aprendemos una herramienta nueva, un concepto nuevo, siempre encontramos una dificultad, cómo implementarlo, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que nosotros tenemos que en la maestría aprender, no solamente hacer trabajos universitarios que se quedan en un aniado, sino hacer que se conviertan en empresas, en emprendimientos propios, ¿no? Que sirva no solamente para las organizaciones donde trabajo, sino hacer proyectos que en donde el toque, el gusto de los proyectos que podamos realizar en nuestra vida profesional tenga ese componente de tener una gestión de costos, ¿no? De cómo pensarlos mejor, cómo hacer que los costos no sean una salida de dinero, sino una inversión que va a generar un valor, ¿no? Y entonces ese es el valor que quiero explicarles aquí
de cómo es que tenemos que pensar cada vez que queremos gestionar costos o crear un área o modernizar un área de costos en un negocio o en el negocio propio, podamos tomar como referencia o que puedan recordar. Hoy día quiero hacer un ejercicio como segundo punto de esta presentación para que ustedes piensen y se lleven una tarea hoy día, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos, aprendamos algo y al día siguiente podamos aplicar. Y entonces esa es una tarea, un reto que los invito hoy día a estar muy atentos en el ejercicio que vamos a hacer, que va a ser de unos 3 o 4 minutos, y para que se queden con esa tarea de hacerlo en las organizaciones donde ustedes trabajan. Bien, en lo particular, mi experiencia como profesional, aquí le están viendo, ¿no? Yo soy ingeniero industrial de San Marcos, pero también tengo otras 2 casas de estudio, como es la Universidad del Pacífico y ESADE de España, donde obtuve la maestría. Yo he trabajado en esta firma, PwC, o su nombre largo como es PricewaterhouseCoopers, que es una de las firmas número 1 en el mundo, ¿no? Estamos en 150 países y ahí he trabajado 32 años como director de Advisory Services, ¿no? Entonces, como tal, he dirigido hasta ahora alrededor de 250 a 270 proyectos de consultoría de negocios para hacer mejor un negocio, para hacerlo más eficiente, para transformar negocios, ¿no? Entonces, esa es mi experiencia, ¿no? Y por lo tanto, hay muchas cosas que puedo contarles, pero quiero aprovechar estos 50 minutos que restan para poderles, con estos temas que he separado para ustedes, que se puedan llevar algo y tengan una punta de un iceberg de lo que van a encontrar en esta maestría, ¿no? Mi trayectoria profesional, pues, de las que más resaltan son haber participado en los 5 proyectos de privatización que hubo en el país del 90 al 97, las 5 privatizaciones más grandes en el Perú, ¿no? Yo formo realmente, cada vez que converso en mi familia, ¿no? Yo estoy una parte en la historia del Perú por haber participado en estos proyectos muy grandes en el Perú, ¿no? Y en la maestría estoy desde el año 2017 a la fecha. Bien, entonces, a ver, estos son los temas que vamos a ver. Primero, quiero arrancar con un tema que es interesante, una información que me llegó hace unos días sobre la situación actual y futuro, ¿no? Los retos que se nos vienen o que ya estamos frente a la incertidumbre, ¿no? Y no estoy hablando solamente de Perú, ¿no? Crisis hay en todas partes del mundo, ¿no? He recorrido buena parte de países en el mundo y he hecho trabajos en diferentes países y todos tienen crisis, ¿no? Y hoy día lo que está pasando es que necesitamos gerentes, necesitamos líderes que estén acostumbrados a gestionar en medios de crisis. Ese es el nuevo perfil del gerente que está demandando el mercado, ¿no? Hacer planes ya no de 3, 4, 5 años, sino hacer planes de un año y dentro de ese plan de año pensar en qué voy a hacer en el siguiente mes, ¿no? ¿Por qué? Por la incertidumbre. Y quiero mostrarles una información de una encuesta que hizo PwC a 4.400 CEO en el mes de enero de este año. Luego quiero hacer este ejercicio de dinámica de costos, porque quiero que se lleven algo para que lo puedan aplicar a partir de mañana. Voy a traer a la memoria de ustedes estas estrategias de Porter, que es muy interesante, están escritas desde hace años, pero sin embargo yo veo que muchos gerentes o no las toman en cuenta, o han olvidado, o necesitan que llegue una crisis para empezar siempre por lo menos indicado. Voy a ver cómo es que se hace una gestión de costos de manera rápida, una matriz de costos y conceptos, usos de nuevas tecnologías, ¿no? Que es lo que ya estamos, ¿no? Ya no es el futuro, sino es el presente, que es importante que lo tomen en cuenta porque después ustedes van a tener que pensar en que si compro algo, es un costo que genera valor, porque el cliente siempre está esperando que nosotros innovemos los servicios, los productos, y sin embargo, esto genera unas actividades
en la gestión de costos que debemos tomarlos en cuenta. Bien, la información que les quiero mostrar es esta encuesta que, como dice la fuente aquí de PwC Ideas, que se hizo a 4.400 CEO. La primera, son 24 preguntas, pero yo he tomado solamente 3 que creo que nos va a hacer pensar y nos va a hacer reflexionar sobre la situación y sobre la incertidumbre, ¿no? Una de las preguntas que se le hizo a estos 4.000 es decir, ¿cómo afecta tu situación actual en el futuro, ¿no? Como ven esta curva roja, es que el 2022, la percepción de los CEO era de que eh, la, la coyuntura del 2022 decía, solamente el 15%. Hoy día el 73%, casi 3/4 partes de los encuestados en enero, esperan una caída de la actividad económica mundial este año, ¿no? Entonces, esto lo dicen 4.400 CEO de diferentes actividades económicas y de diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, oye, aquí hay que tomar en cuenta algo. Pero, ¿por qué es que piensan que el 73% va a ser una actividad difícil para el 2023? Por lo que ha pasado en Europa y lo que está pasando en diferentes países, que está haciendo, que está impactando en los precios, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el costo de la energía ha generado un incremento muy alto de la energía eléctrica, y que hay países que incluso como España, que han tenido un crecimiento de las tarifas en 30%. Hace unos días escuché también que Colombia había ajustado sus tarifas y era un escándalo, ¿no? Alguien que pagaba 50 pesos en su casa, hoy día está pagando 150, ¿no? Y nadie quería pagar su recibo porque esto es lo que hay. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esta subida de precios? También las materias primas, ¿no? O sea, si por ejemplo, tengo un cliente que es del sector avícola, ¿no? Entonces ellos alimentan a los pollos que comemos en el mercado o que compramos en el mercado para el consumo interno. Hay un componente del costo del alimento, de la materia prima, del alimento que se le da a los pollos de granjas, que el 90% del costo es el alimento. Y este alimento, que es un concentrado, está conformado por maíz y soya, que han subido en el mercado mundial. Y además que, por ejemplo, Estados Unidos, que es el que provee el principal material, el maíz, a casi todos los países de Latinoamérica, ha bajado la producción, ¿no? Por las sequías que hay ahí. Entonces, estos son problemas muy bonitos de que la percepción está diciendo de que 73% tenemos una idea de que la actividad económica mundial de este año va a ser de pésima, ¿no? Por decirlo de la mejor manera, para poder concientizarnos y poder tomar acción frente a esto, ¿no? Otra de las preguntas es cómo están encarando los desafíos de la crisis económica. Entonces, aquí hay 3 cosas que están haciendo hoy día frente a la situación que dijeron aquí. Oye, a mí me parece que el 73% o las 3/4 partes estamos pensando en que la actividad económica de esto va a ser pésima, ¿no? Entonces, aquí dicen, bueno, ¿qué hacemos frente a eso, no? Entonces, ¿cómo están encarando los desafíos? Una de las primeras preguntas es reducir costos operativos, ¿no? Esta franja roja, que indica 52% de los encuestados que contestó que ha reducido ya sus costos operativos. El amarillo, que es 33%, es que están planeando hacerlo en los próximos meses. Y 15% que no tienen previsto hacer nada de reducción de costos. Entonces, aquí pueden ver una primera conclusión. Y habría que saber qué es lo que están reduciendo, ¿no? Y el 33% restante que va a hacerlo, hay que pensar qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a recortar, ¿no? Van a cortar seguro, van a cortar la planilla, ¿qué van a hacer, ¿no? Es importante saberlo. Otra de las preguntas es diversificar la oferta de productos y servicios. Frente a la situación que tenemos en los diversos países, y sobre todo nosotros que vivimos en el Perú y que estamos viviendo un momento de crisis política, crisis de precios, crisis de trabajo y cosas por el estilo, bueno, tenemos que ser muy creativos, es decir, no seguir vendiendo lo mismo que venimos haciendo ahora, ¿no?
tenemos que hacer algo con los productos, con los servicios para darle una cara diferente o innovar, ¿no? 48% es que ya han hecho cambios en sus plantas industriales para modernizar sus productos, para hacer ese portafolio a veces aburrido de los mismos productos. No, oye, la situación, la crisis lo que hace es pensar de manera diferente y crear o cambiarle la característica a los productos o las ventajas de los productos para que nuestro cliente no se vaya. Y 35% que está pensando hacerlo en los próximos meses, y 16% que no está pensando en diversificar productos. Bueno, se sienten muy seguros en el mercado, ¿no? Otra, aumentar los precios de los productos y los servicios. Entonces, claro, esto es algo que frente a las crisis dice, bueno, yo no puedo seguir haciendo más y tengo que subir los precios, no me queda otra, ¿no? Y 51% que ya lo ha subido. Bueno, estamos viendo la subida de precios de la energía eléctrica, de las materias primas principales, por ejemplo, los que nos compran cobre en el mundo, ¿no? Nosotros somos, con Chile, Australia y Canadá, somos los 4 países más grandes productores de cobre. Entonces, hoy día el precio del cobre pues está a $10.000 la tonelada. Entonces estamos felices, ¿no? La economía de Perú dicen, oye, ¿por qué es que seguimos creciendo, aunque sea 1 o 2%? Y en los últimos años hemos venido creciendo porque el precio del cobre está a esos precios que está por encima de los valores del costo operativo, ¿no? Y entonces, para nosotros, la minería, si deja de funcionar, sí es un grave problema porque, por ejemplo, el IGB, los impuestos que se recaudan a raíz de las transacciones de venta de cobre en el mundo, pues baja la recaudación, ¿no? Entonces, y esto impacta pues en la economía, en el crecimiento del país. Otros que el 29% que están pensando en incrementar los precios, ¿no? O sea, vamos a sentir este impacto de los otros precios. Ahora, ¿qué pasa si algo sube en Europa o en Asia o en África? No, hoy día somos una economía global en donde importamos, exportamos productos que a todo le toca una parte del impacto que tienen estas cosas que estamos viendo aquí y que nos refleja esta encuesta de Pricewaterhouse. Otra de la congelación de la contratación. Miren, qué curioso, ¿no? Estas dos preguntas que se vienen es bien curioso, ¿no? Estamos hablando de reducir de precios, estamos hablando de diversificar, innovar la producción, los productos, los servicios que espera el cliente, aumentar los precios. Sin embargo, solamente el 19% de los CEOs del mundo están congelando la contratación y 24% que esperan hacerlo en los próximos meses. O sea, más de la mitad, o sea, el 56%, que no han congelado las contrataciones. Siguen contratando gente porque se necesita. Los negocios en tiempos de crisis es donde más se necesita gente calificada. Entonces, esto es para reflexionar y que Aquí nos hay una genera... capacitación. Ven, ven, hijo, te va a importar. es recortar la plantilla. Esto también es nos deja pensando en que los CEO del mundo no están pensando en recortar la plantilla. 16% lo han hecho y 23% piensan hacerlo y 60%, más de la mitad, es que no van a recortar la plantilla. Y eso quiere decir que lo que nosotros normalmente hacemos en el Perú, en las últimas crisis que ha habido desde el 2008, con la crisis de los minerales y de las burbujas inmobiliarias, la crisis del 2016, 17, y ahora con la pandemia, en el 2020, que empezó a partir del 17 de marzo, ¿qué hicimos la mayoría de gerentes? Votamos gente como uno de los principales reducciones de costo, ¿no? Y es lo menos aconsejable, que voten gente. Y les voy a decir más tarde por qué. Reducir las remuneraciones de las empresas. Miren, 6% solamente lo han hecho y 13% en el mundo que están pensando hacerlo. Y 80% que no tienen
ningunas ganan ni ven como un plan del corto plazo reducir las remuneraciones de los empleados. Estas tres acciones, retos que ya vienen implementándose y tres que nos dejan mucho que pensar, que tienen que, ya los CEO ahora están conscientes de que tener equipos de trabajo competitivos es la solución para toda crisis. Por lo tanto, no tenemos que votar gente, señores. Tenemos que hacer ahí sacrificios de conservar. Podemos cortar seguros, podemos cortar, reducir el consumo de energía eléctrica, podemos hacer mejores contratos con los proveedores para comprar materias primas con contratos a largo plazo y por lo tanto tener un mejor precio, etcétera, etcétera, pero menos votar gente. La tercera pregunta es ¿cuánto tiempo y dinero están invirtiendo en el futuro? Esto es importante, ¿no? Cada vez que yo tengo que hacerme cargo de un nuevo proyecto y entrar a una empresa y hacer transformaciones en los negocios, una de las primeras preguntas que siempre hago a los directivos, a los directorios, es ¿cuánto tiempo ustedes están dedicando para pensar en cómo hacer mejor su negocio mañana, en febrero, en marzo, en diciembre, el 2024, el 2025? Los CEO confesaron que el 47% de su tiempo lo dedican para pensar en cosas del futuro. Y el 53% que tienen esa situación. Entonces, ¿y qué es lo que piensan que debería ser lo ideal? El 57% piensan que deberían dedicarle más tiempo a pensar en el futuro del negocio. Y solamente 43% que no. Bien, bueno, esas son las tres preguntas que nos marcan un conocimiento de la realidad del mundo y que forma parte de esta encuesta también de Perú, que frente a las crisis que tenemos, cada uno con su problemática, su realidad y qué sé yo, pero en el fondo los problemas son parecidos, son casi los mismos, y los gerentes se enfrentan hacia los mismos retos aquí y en cualquier otro país. Esto, ahora, bien, ahora quiero hacer un ejercicio rápido con ustedes y quiero invitarlos a participar. Primero, esta dinámica de costos lo he dividido en tres rubros, en costos malos, costos buenos y costos estratégicos. Los invito a participar y que me den ejemplos, primero, de costos malos. Vamos. Un ejemplo, en las empresas o en la casa en la que vivimos, que tenemos costos malos. Pueden usar su micrófono. Tal vez, disculpe, buenas noches, Sí. tal vez nos pudieses brindar un ejemplo, cosa que así continuamos. ¿Ya? Ok, a ver. Costo malo es aquel que no genera valor. Por ejemplo, si yo en mi casa veo un caño que bota agua y no lo arreglo, yo estoy pagando más por el consumo de agua, tengo más metros cúbicos consumidos y hay un agua que no le estoy utilizando, ¿no? Entonces, estoy pagando y se está yendo por el desagüe, ¿no? Es un costo malo, ¿no? O cuando voy a una planta y veo que hay gotas de aceite, gotas de petróleo que caen día a día y nadie arregla ese rodaje o ese cárter o esa máquina que está botando aceite y que cuesta un montón de plata. Un ejemplo que podría brindarles el alquiler de una computadora en un hospital que no está en uso. Ok. Porque se alquila un sinnúmero, diferentes consultorios o ambientes, pero hay algunos que no tienen uso, ¿no? Ok. Tiene un activo y no lo usa, y sin embargo usted está pagando. Ese es un costo malo.
porque no está generando valor. Otro ejemplo, a ver, jóvenes, ustedes son muy creativos, muy observadores sobre todo. Buenas noches, mi nombre es Sí, buenas Rita noches. Carmona. ¿Podría considerar el caso de, ahora que estamos en el mundo tecnológico y plataformas virtuales, por ejemplo, el caso de tener varias plataformas como por ejemplo Netflix, Amazon, HBO, etc., y que no veas absolutamente ninguno de ellos y que pagues membresías anuales? Así es. Eso es un costo malo, por ejemplo, ¿no? Ok. A ver, otro. Vamos. A ver, para que no se nos vaya el tiempo, voy a avanzar con la lámina. Aquí tenemos ejemplos de costos malos, ¿no? Son todos los desperdicios. Si nosotros vemos en nuestras casas o vemos en las empresas donde trabajamos, vemos el concepto de desperdicios por todos lados. Desperdicio de materiales, desmedros de productos terminados, reprocesos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que, pues, el otro día veía en un cliente de empaques de embutidos, ¿no? Ustedes cuando compran un chorizo, una salchicha, viene en un empaque que, que es comestible, ¿no? Entonces, cuando salía del proceso productivo, salía arrugado. Entonces, el trabajador tenía que volverlo a pasar 2 o 3 veces para que se le quitara esas arrugas que tenía el empaque, porque así no se podía vender. Entonces, ese reproceso de pasarlo 2 o 3 veces incrementa el costo, pero nadie se daba cuenta de que ahí hay un reproceso, ¿no? Y eso es un costo malo, ¿no? O sea, todos los reprocesos que hay en las empresas tenemos que eliminarlos, ¿no? Horas hombre no planeadas, stock sin rotación, o sea, ahí lo tenemos en el almacén 4 años guardado y nadie se dio cuenta que, como el colega que puso el ejemplo de un activo como es una computadora, que nadie la usa y está pagándose un alquiler, ¿no? O sea, en este caso son existencias que están ahí y sin rotación. Esto es por falta de control de inventarios. Capacidad ociosa de la planta. Por ejemplo, tener pues una máquina que funciona 20%, 30%, ¿no? Entonces yo siempre aconsejo a mis clientes decirles, oye, aquí lo que tenemos que cambiar es el perfil del gerente de producción. Ya no solamente exigirle, responsabilizarlo por la producción, porque tiene que cumplir con el proceso, el programa de producción por las unidades producidas, sino que también tiene que observar si hay capacidad ociosa de planta para salir a vender, a comercializar esa capacidad ociosa, ¿no? Y hacer maquila, y con lo cual tenemos ingresos por el servicio de maquila. O pensar en que si está muy baja la ocupabilidad de esas máquinas y equipos, poderlos vender y más bien contratar como maquila esa parte de la actividad que está muy reducida en el proceso. Mantenimientos no programados. Entonces, todos los costos malos que están en esta columna son los que no están alineados con los procesos de negocios y por lo tanto hay que eliminarlos. Entonces, ustedes pueden volver a casa hoy día, pueden mañana, los que trabajan en empresas grandes, pequeñas o medianas, van a encontrar todos estos desperdicios, identifíquelos y luego cuantifique cuánto de plata se está botando y elimínelos, ¿no? Esa es la tarea que les decía al comienzo. Un ejemplo de costo bueno, díganme. Vamos, los invito a participar. Buenas noches. Sería el costo de los activos fijos, ustedes, no tengo el nombre ahorita, los servicios, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo qué, por ejemplo?
A ver, ¿alguien más que me pueda dar un ejemplo? Bien, a ver, voy a avanzar con el... ¿Qué podemos considerar dentro de todos los costos que se dan en una organización? Todos estos, ¿no? Que todos los costos son, bueno, los que generan valor son aquellos que se ejecutan según lo planeado. Usted hace un plan y por lo tanto hace un presupuesto y el presupuesto hay que consumirlo de acuerdo con lo planeado. Entonces, todos estos costos buenos son aquellos que están alineados con la eficiencia y con los clientes. de reducir costos en las empresas. Entonces, tenemos consumos de, por ejemplo, el consumo de horas hombre y materiales, ¿no? De acuerdo con las especificaciones técnicas, con las hojas de tareo, las especificaciones técnicas mismas, que se cumplan los procesos, por algo, dedican ustedes tiempo a definir cómo va a ser un proceso productivo, un proceso de ventas, un proceso de compras, entonces hay que cumplirlo, y dentro de eso es que usted está gastando lo correcto. Entregas a tiempo, atienden quejas y devoluciones, busca la satisfacción del cliente. Esto es muy importante en los costos buenos, que todo lo que se gasta, que se consume, tiene que estar orientado hacia la satisfacción del cliente. Si hay un costo que no está yendo a la satisfacción del cliente, pues es un desperdicio. Y por lo tanto hay que eliminarlo, ¿no? Y en cuanto a los costos estratégicos, pues son aquellos que generan ventajas competitivas. O sea, nosotros cuando estamos en una organización, nosotros estamos pensando en cumplir con la producción, cumplir con las metas de venta, cumplir con con pagar nuestros impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que pensar en el crecimiento, ¿no?, del negocio. Nosotros no hemos venido para hacer siempre, todos los años lo mismo, ¿no? Y eso es aburrido, ¿no? Entonces hay que ser siempre creativo y por lo tanto, todas aquellas cosas que generan ventajas competitivas son aquellas, a eso lo podemos bautizar como costos estratégicos. ¿Y qué cosas son, en qué gastamos y que generan ventajas competitivas? Aquellos, por ejemplo, costos que desarrollamos en capacitar a la gente, en darles mejores competencias, ¿no?, para la toma de decisiones, para mejorar un producto, para hacer innovación. Entonces, si hoy vamos a la empresa y decimos, bueno, todos hacemos innovación, ¿ustedes creen que la innovación empieza al minuto de haber dado esa sugerencia? Es imposible, ¿no? Porque tienen primero que haber dotado a los trabajadores, a los equipos de trabajo, de capacidades, ¿no?, que marcan la diferencia. Entonces ahí es importante saber en qué capacitamos, en qué entrenamos, a qué mandamos a alguien a estudiar para que nos traiga novedades y nos ayude en la gestión de costos, a generar rentabilidad y a generar desarrollo para las personas. Entonces, estos costos estratégicos son aquellos que generan ventajas competitivas, ¿no? Y tenemos que medirlos, ¿no? Está además ya decir innovación y crecimiento, ¿no? Y por lo tanto, decía que ustedes hoy día se van a casa pensando en los costos malos, en los costos buenos y en los costos estratégicos, y tienen que hacer un plan de acción. Un plan de acción que lo pueden anotar en una página y decir, este es el reto, que tengo que eliminar el costo de material que se está desperdiciando en la planta, en la sección 1 y en el turno de la noche donde más se consume. Ok, ese es mi plan de acción y lo tengo que solucionar. Y por lo tanto, digo, a partir de este día se está ahorrando este desperdicio de material. O estos reprocesos, ¿no? De repente el reproceso no es suficiente hacerlo en una hora, en una semana, sino va a tener que poner a pensar al equipo de trabajo en cómo podemos evitar ese reproceso, ¿no? Porque puede ser un problema de máquina, un proceso de tecnología, puede ser una de la deficiencias en los materiales e insumos que estamos utilizando, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio y el plan de acción que ustedes deben llevarse hoy día para ponerlo en práctica mañana? Todo claro, gracias. Bien, entonces, ahora decíamos que es importante pensar en que frente a la incertidumbre, nosotros tenemos que pensar en estrategias. ¿Cómo podemos solucionar una crisis en cada una de las empresas que
que ya aporte con la experiencia que ha tenido en haber trabajado casi en 140 países asesorando con estas estrategias. Una de ellas, y la que vamos a profundizar un poquito, es el liderazgo general en costos. Él dice, hay que ser líderes en costos. Y para eso, primero, yo tengo que construir capacidades operativas y humanas. Es decir, como los costos estratégicos que estuvimos viendo en el ejercicio anterior. Nosotros tenemos que decirle al equipo de trabajo, muchachos, vamos a pensar en cómo vamos a desarrollar mejores competencias. ¿Qué nos está faltando? Por ejemplo, a identificar problemas en la planta. Oye, no es sencillo, pero hay que enseñar una técnica de cómo observar esto, cómo leer los datos que nos generan las producciones, cómo nos generan datos, la frecuencia de fallas, cómo nos genera información que nos puede ser útil para capacitar y dar nuevas responsabilidades que eviten los costos malos, que es el desperdicio, los desperdicios, ¿no? Otro es emprender proyectos de transformación de negocios. Hoy día las organizaciones ya cada día se va viendo mejor que toman conciencia de que para cualquier transformación, para cualquier mejora mínima, mediana o grande, hay que generar proyectos. Esta es la única manera y así, de esa manera, motivamos mejor a la gente a trabajar en funciones aburridas. El proyecto, como tiene una vida de inicio y una vida, el proyecto, fecha de inicio y fecha de término, entonces lo que hace estos proyectos es generar una capacidad de creatividad y de conciencia de cómo hacer las cosas mejor en los negocios. Otro es evitar, reducir, eliminar costos de investigación y desarrollo. Esto, por ejemplo, se viene una pandemia más a partir del próximo mes. Y ustedes dicen, bueno, vamos botando un poco de gente, cosa que no les aconsejo. Otra, eliminar el área de marketing o de investigación y desarrollo. No lo hagan, muchachos. Ese es un error grande porque estas capacidades de tener un área de marketing, tener equipos organizados, tener equipos competentes, eso ya gastaste un montón de plata, ya invertiste un montón de plata en ellos y cuando quieras recuperarlo ya no van a poder venir. Una buena posición en costos es una defensa contra la rivalidad de competidores, asegura la rentabilidad, ¿no? O sea, si usted tiene el control de los costos a través de diferentes estrategias como la que estamos mencionando aquí, va a asegurar la rentabilidad. Hoy día los CEOs en el mundo los premian por la rentabilidad y le dicen los dueños de los negocios, yo quiero que me consigas el 2023 una rentabilidad del 10% del negocio y nos vemos el 31 de diciembre. Y uno tiene que estar pensando todos los días y todos los meses y todo el año en cómo llego a la rentabilidad. Entonces, todo lo demás tiene que ser, oye, no puedo incrementar los costos, pero no puedo incrementar los precios de los productos, pero sí puedo hacer algo con los costos y por lo tanto, asegura la rentabilidad. Esta estrategia permite aplicar las estrategias de diferenciación y de segmentación, que son las otras dos estrategias de Porter que en el curso de costos estudiamos de cómo hacer estas, hacer más digeribles y poderlas implementar, ¿no? Que es una de las cosas que la mayoría de gerentes en el Perú tienen, ¿no? O sea, hacen excelentes planes, uno ve anillados con planes, con ideas, con objetivos, muy bonito los documentos, pero sin embargo siempre terminamos al final del año en que no hemos ejecutado 20, 15 o 10% de lo que planeamos, ¿no? Entonces tenemos un grave problema de ejecución. Entonces aquí lo que buscamos al tener una actividad focalizada en generar costos, en hacer líderes en costos, es que deberíamos organizar estas tareas para que nos faciliten la ejecución, ¿no? Y esto es, en síntesis, lo que tenemos que hacer para organizar la función o el proceso de costos, ¿no? Para aplicar todas estas cosas que les he mencionado en la lámina anterior. Tenemos que planificar, o sea, lo mínimo que tenemos que hacer, así sea un negocio de 5 personas, como un negocio de 5,000 personas, tienen que haber planes aterrizados, planes concretos. Hay que hacer estimaciones. Y esto es muy importante, que para hacer estimaciones hay que tener suficiente información que nos pueda permitir hacer esas estimaciones. Luego hay que hacer presupuesto. A un plan tenemos que presupuestarlo, o sea, aterrizarlo con los números económicos de cuánto es que se va a gastar con el plan aprobado.
Y luego, si no tenemos toda la plata, tenemos que aprender a financiar, a negociar con los bancos o con los mercados financieros que nos van a ayudar a conseguir el capital de trabajo para implementar proyectos de emprendimientos, etcétera. Tenemos que financiar. Entonces, estas 4 funciones, 4 actividades son importantes que las tenemos que implementar en una empresa para poder tener el control de los costos. El control de los costos viene a raíz de que tienen un presupuesto. Ok, puedo controlar los costos. Si estamos yendo de la mano con lo que se ha presupuestado, o estamos yendo por encima de ese nivel de costos, o estamos por debajo, estamos haciendo ahorros de costos, ¿no? Entonces, esta lámina es la que ustedes tienen que aprender a digerirla y a ejecutarla, porque nos va a ser de mucha utilidad para tener una gestión de costos, ¿no? Y ya cuando entramos al tema de la información, entramos a que tenemos que ver, porque siempre cuando alguien me dice, pero ingeniero, ¿cómo hacemos cuando entramos a una empresa? ¿Por dónde empezamos, no? Y una de las cosas que tenemos que ver es la estructura de costos. Y la estructura de costos, ¿por qué? Porque en un negocio lo que tenemos que ver es cuántos recursos realmente estamos gastando, ¿no? Personas, materiales, servicios, etcétera, etcétera. Todo lo que se necesita para que funcione el negocio. Entonces, todos estos recursos tenemos que ver cuáles son los centros de costos. Y aquí me quiero detener, porque cuando hablamos de centro de costos, parece un lenguaje de contador de costos, ¿no? O del contador, el que lleva la contabilidad financiera. Y aquí quiero desterrar un poco entre el rol del contador y el rol de los gerentes de todas las áreas del negocio. Los centros de costos los tenemos que proponer todos los gerentes de área, porque son los que sabemos cuántos recursos es que se gastan, y yo solamente le digo al contador, debes abrir este centro de costos porque esto es lo que me interesa a mí controlar. Primero, tener la información para poder controlar. Y ahí tenemos centros de costos de materiales, de directos, de mano de obra directa, de costos de fabricación, gastos de venta, gastos administrativos, gastos financieros, etcétera, ¿no? Y luego tenemos que los centros de costos para los cuales los creamos, los centros de costos tienen que ser técnicos, tienen que servir para la gestión. ¿Y para qué sirven? Para responsabilizar del costo, para el controlar el análisis de costos y hacer distribuciones de costos. Por ejemplo, si ustedes tienen una planta industrial que tiene un centro de costo directo, que es diseño, otra sección que es de corte, otra que es de ensamble y otra de acabados, entonces cuando nosotros tenemos un centro de costos indirectos en la que se dedica al planeamiento y control de la producción, yo digo, pero esta le da servicios a las 4 áreas que son costos directos. Y llegamos a decir, por ejemplo, que planeamiento y control de la producción le tiene que pasar o le tiene que cargar 15% de su costo al diseño, 25% del costo al corte, 40% al ensamble y 20% a los acabados. ¿Y cómo llegamos a estos indicadores, a estos drivers costos? Este es un tema técnico, este es un tema que no lo determinan los contadores, lo determinan cada gerente de las empresas, de los negocios, que conocen los procesos de negocios y por lo tanto pueden determinar técnicamente cuánto es del tiempo o de cualquier otra variable que se pueda medir el costo de planeamiento y control de la producción para llegar a la conclusión que el 15% se debe cargar al centro de costos 1, el 25% al centro de costos 2, para que cuando tengamos los costos totales no hayamos incurrido en injusticias, ¿no? Y hacer que corte se le ha cargado demasiado costos y al diseño no se le ha cargado nada, porque hay un error técnico. Entonces esto es muy importante, saber que cuando hablamos de costos, no es que como gerentes le decimos al contador, bueno, tú te encargas de costos y tú simplemente me informas de qué es y cómo vamos. Así no es. Cada uno es responsable de los costos. Ahora, ya hemos hablado de la información de costos. Ahora también quiero que se lleven en su cabeza de que hay diferentes formas de hacer las cosas.
Y para la gestión de costos hay, por ejemplo, los métodos. Hay costos presupuestados, hay costo estándar, hay el famoso costo ABC, que significa Activity Based Costing. Este es el que más me gusta. Y el costo presupuestado es aquel que se fija en base a experiencias anteriores. Es decir, si el año pasado gastaste en comprar carbón para la planta, para el horno que tienen en la planta, y dice, bueno, si gastamos $100,000, bueno, de acuerdo con eso, ahora le aumentamos un poquito por la inflación y qué sé yo, y eso es un costo por presupuesto. En cambio, el costo estándar es ya mucho más técnico, porque ustedes cuando crean el producto, diseñan un producto, por ejemplo, un zapato, y decimos, ¿cuánto va a costar el zapato? Técnicamente. Y entonces dice, en cuero es 20 soles, en pegamento, 1 sol. Y cuando comienza a ejecutarse ese zapato, comparan el costo del material que está como costo estándar, como costo técnico de 20 soles, lo comparan con lo que he ejecutado y de repente ven que hay 22 soles. Entonces la comparación del estándar, que es 20 soles, con 22 soles, ya les comienza a generar una preocupación, que hay un exceso de costos en la planta de 2 soles en el consumo de material. Y hay que averiguarlo, y hay que mirarlo, y hay que analizarlo. El Activity-Based Costing es esto es el costeo por actividades, ¿no? Aquí ya no es que en la contabilidad se registra cuánto se gastó en cuero, cuánto se gastó en mano de obra, sino es, yo quiero saber cuánto me cuesta, por ejemplo, las campañas de marketing que se hacen para vender ese zapato. Entonces, lo defino como un proceso y por lo tanto, en ese proceso de campañas de marketing para vender el zapato, es que ahí hay 2 o 3 personas que trabajan ahí, volantes que se gastan, campañas por televisión o por conferencias, o por, qué sé yo, o desayunos que hacen para mostrar el producto y venderlo. Entonces, este es un costeo que ayuda mucho a la toma de decisiones de los gerentes, porque es por actividades y no por conceptos de recursos. Yo he participado en el diseño y en la implementación de estos costos ABC, por ejemplo, en Corpac, para el costeo de todos los servicios que están regulados por norma y los no regulados, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros ahí diseñamos, por ejemplo, ustedes deben saber que Corpac es el que genera la administración de los servicios aeroportuarios. Entonces, cuando una línea aérea, por decir LAN, aterriza, ese servicio de aterrizaje es un conjunto de actividades en las que participan una serie de personas. Ese equipo de trabajo que verifica que el avión aterrice correctamente, el tiempo que toma toda esa gente, los servicios, los informes que tienen que emitir ese equipo de trabajo, cobra y tiene una tarifa. Esa tarifa la hemos determinado en un proyecto que hicimos de costeo ABC, ¿no? Es muy, muy bonito. También costeo, por ejemplo, para hospitales, del Hospital Naval, que hicimos un costeo ABC. Y así hay varias experiencias en cómo implementar este costeo ABC, que es algo que también quiero que quede en la mente de ustedes, porque es lo que ayuda mucho a la gerencia a tomar decisiones. Aquí un poco el detallito que les muestro es que el costeo ABC es el conjunto de recursos que tenemos aquí y luego voy a la actividad, ¿no? Y la actividad concentra todos los recursos que se ha invertido y que por lo tanto yo controlo no por los costos de cada uno de los elementos, sino el costo de la actividad. Y por lo tanto, yo veo, cuando hago un análisis de todas las 100 o 500 actividades que tengo en mi negocio, dice, ¿qué actividad de este negocio estoy pagando más, que me está costando más? Y me aboco a ver si es que ese costo es correcto o tengo que hacer proyectos de mejora de costos, ¿no? Y luego, esta actividad nos lleva al objeto de costeo, que es, por ejemplo, si quiero el ejemplo del zapato, digo, quiero al final saber cuánto me cuesta el zapato. O quiero saber
el costo por cliente a quien le vendo los zapatos, a zapaterías, a tiendas de venta de zapatos. De repente ese cliente yo quiero saber el costo, o el costo del transporte, de distribución. En fin, uno puede determinar cuál es el objeto de costeo, ya no solamente el costo del producto, sino otros costos que yo quiero saber para analizar y tomar decisiones si cierro ese producto en el portafolio o continúo con ese. Entonces, en la gestión de costos, puede que nosotros hayamos identificado correctamente los recursos, los centros de costo los hemos definido correctamente, sabemos quién es responsable de ese centro de costos, se puede hacer todos los análisis y controlar los costos, puedo tener información suficiente para distribuir los costos, puedo tener el mejor método de costeo, pero luego, cuando se implementan todas estas cosas, entonces se van a dar desviaciones, y esas desviaciones son las que tenemos que hacerlo con las mediciones que hacemos de los costos, de los tiempos y de los recursos que se están, para crear valor. ¿Cómo? Transformar y mejorar los procesos de negocio, porque siempre vamos a querer mejorar el costo, o sea, disminuir el costo, optimizar el costo, no recortar los costos, ¿no? Como el título que decía, ¿cómo ¿por qué reducir costos solo en tiempo de crisis? ¿No? Y alguien por ahí puede decir, bueno, voten al 10% de la planilla, reduzcan los sueldos, reduzcan los incentivos, y eso no es lo correcto, sino que tenemos que optimizar. Y para eso tenemos que transformar los procesos, porque es ahí donde se consumen los costos, ¿no? Optimizar el uso de los activos para eliminar los costos. Por ejemplo, la no utilización de algo es lo que genera un gran problema, y que los tenemos ahí, y que o alguien no se da cuenta de que hay no utilización. La primera pregunta que uno hace, ¿a qué nivel de utilización estamos en esta planta? ¿80%? ¿90%? Sería ideal que estén ocupados al 100%. Pero yo he visto en mi carrera profesional plantas que funcionan con el 50% de ocupabilidad. Y entonces ahí tenemos un problema. O hay un tema de mercado, o había mercado, pero nos equivocamos al definir el proyecto y compramos máquinas que hacían el doble de producción que no necesitamos, o se ha contraído el mercado y necesitamos vender parte de los activos porque estamos teniendo un problema de falta de ocupación, de ocupabilidad de los activos que tenemos en la planta. Y orientarse hacia la satisfacción del cliente. Creo que ahí está algo que estamos olvidando. Por ejemplo, si tomamos una oficina pública, ¿no? Un hospital, Seguro Social, del Ministerio de Salud, o vamos al Ministerio de Trabajo, o vamos al Ministerio de Educación, y vemos los servicios públicos, son deficientes, ¿no? Y son deficientes porque uno va y le dicen, vuelva mañana, vuelva pasado mañana, y no están enfocados en la satisfacción del cliente. Y eso es malísimo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la contabilidad de costos, tenemos que pensar en la contabilidad financiera, porque tenemos que pagar impuestos, a la SUNAT hay que pagarle los impuestos, y es lo correcto, ¿no? Yo jamás puedo decirle a un cliente que deje de pagar impuestos o que va de impuestos, ¿no? De acuerdo con el marco legal, se pueden encontrar soluciones de cómo pagar menos, pero no evadir. Y el otro es la contabilidad administrativa, es decir, la contabilidad gerencial. Se necesita información para ambos. Para esta contabilidad financiera va un tipo de información, y para la contabilidad que necesitan los gerentes para tomar decisiones es otro tipo de información, otro tipo de reportes que tenemos que pensar en nuestro sistema de información. Aquí hay algo que es muy importante, que es la matriz de costos, ¿no? Que cuando tenemos pues que ver que, digamos que todo el secreto de conocer los costos, qué tanto sabemos de costos o qué no sabemos de costos, señores, con esta matriz está solucionado su problema. Hay costos variables y hay costos fijos. Y hay costos directos y hay costos indirectos. Esta es todo el secreto que tenemos que saber de los conceptos de costos que vamos a manejar en una organización o que ya estamos manejando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer
es saber identificar cuáles son costos variables. A lo mejor hay errores conceptuales en el registro de información que aquello que es variable no es variable. O aquellos costos fijos que no los estamos controlando, ¿no? Y cuando la producción, por ejemplo, tenemos una planta que genera un costo fijo de 1.000.000 de soles mensualmente, y eso es un costo fijo. Eso no puede disminuir por nada del mundo. 1.000.000 de soles tenemos que pagar al fin del mes. Entonces, y este costo fijo, decimos, bueno, ¿qué genera? La planta está funcionando al 50%. Entonces quiere decir que ese costo fijo de 1.000.000 de soles está generando valor solamente el 50%. Estamos utilizando solamente el 50%. Por lo tanto, ese costo fijo lo tengo que eliminar. Ojo con esto. De acuerdo con mi experiencia profesional y de acuerdo con todas las experiencias que he tenido de costos y de implementaciones de costos en diferentes empresas, este costo fijo es el menos analizado en las empresas. Y es algo que ustedes tienen que analizar. Mañana mismo van y hablan con el contador y que les dé un listado de todos los costos fijos que tienen en la empresa, seguramente que se van a llevar una sorpresa y donde van a generar posibilidades de optimizar ese costo fijo. ¿Por qué? Porque el costo fijo de 1.000.000 lo cargan al costo del producto y si produjeron, no 50.000 productos, sino que es lo que produce una planta, sino 25.000, entonces ese 1.000.000 lo están cargando a los 25.000, a los 2.500, a los 25.000 productos, no a los 50.000, porque no están. No sé si me dejo entender. Pero ese es el criterio que se debe tomar para descubrir todos los puntos débiles de una organización y que debemos profundizar los costos fijos, porque aquí hay mucho materia prima para recortar y para optimizar. Y bien, algo de las cosas que también vamos a ver en el curso de costos es cómo es que toda esta modernidad que hay hoy día, que es la transformación digital y su impacto, es que genera, pues, preocupaciones en algunas gerencias. Unos ya han emprendido este camino de la transformación digital en forma débil todavía, pero que están generando, de alguna manera, quieren modernizar sus procesos de negocios, incorporando tecnologías. Sin embargo, hay unos que lo están haciendo por moda, otros que lo están haciendo por necesidad, y la pandemia generalmente hizo que aceleraran muchos proyectos en el Perú. En el mundo ha sido bárbaro el crecimiento de la implementación de estos proyectos de transformación digital. Sin embargo, hay cosas que sí debemos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el World Economic Forum, que es el Foro Económico Mundial, estima que hay un impacto de la digitalización en la industria y la sociedad de 100 billones en oportunidades. 100 billones de dólares. Después, este mismo organismo afirma que sus iniciativas de transformación digital contribuirán a mejorar el estado del mundo de empresas y sociedad en general. Si ustedes entran al World Economic Forum, a la página web de este organismo, ustedes van a encontrar, no sé si hay 10 o 12 proyectos en las que se pueden incorporar a cada uno de los países que ya ellos han estudiado y que por lo tanto en algunos países ya están funcionando y que se pueden tomar para, en este caso el Perú y para las empresas en las que ustedes trabajan, sobre estos proyectos de transformación digital. La gestión pública tiene retos como consecuencia de un entorno complejo para la digitalización, pues en el Perú hay hoy día una ley de gobierno digital aprobada por decreto legislativo 1412, que es del 2018, y el reglamento es del 2021. Y sin embargo, bueno, por la coyuntura política, etcétera, ninguno de los ministros que ha pasado por las gestiones desde el 2021, pues ha hecho nada, ¿no? O sea, no se escucha que se haya implementado por lo menos algo de esta ley que genera un montón de oportunidades de trabajo en solo implementar transformación digital en todas las oficinas públicas
en las más de 1000 oficinas públicas que hay en el Perú, tanto de gobierno central como gobiernos regionales, municipalidades y distritales, ¿no? En general, creo que la transformación digital está generando una discusión, ¿no? Hay un temor de que dice reemplazará al hombre en los puestos de trabajo. Yo escribí un artículo que publiqué y decía que no, porque lo que se busca no es reemplazar al hombre, ¿no? Lo que sí hay que hacer es que todas aquellas actividades monótonas, esas que aburren a la persona, al ser humano y que no causan un desarrollo de la persona, sean hechas por una máquina y dejar todas las actividades que sean para pensar, para reflexionar, para crear, para utilizar la información que genera una transformación digital, poderla utilizar en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, implementar un aplicativo, un software, una base de datos en una organización es una inversión que luego hay que controlar los costos que genera esta inversión para hacer que la transformación digital y todos sus beneficios sean utilizados de manera correcta y por lo tanto generen valor, ¿no? Y eso es lo más importante, creo, de tomar la transformación digital como un eje de desarrollo, ¿no? Bueno, entre las cosas que les puedo mencionar es que de tecnologías que tenemos que ponernos al día y que ya es un reto también para nosotros porque hoy día, si estamos en una maestría y no conocemos algo de blockchain, de cloud, de inteligencia artificial, de IoT o inteligencia de las cosas, ciberseguridad, pues creo que ya nos está generando una deficiencia en la búsqueda de esas mejores competencias, ¿no? Y qué mejor en una maestría que podemos aprender estas cosas para controlar mejor los costos, que es la materia de este. Y entonces, vienen qué retos, ¿no? Para terminar, ¿no? Incertidumbre por la situación económica mundial y del Perú, clientes y ciudadanos más exigentes, oportunidades. ¿Qué tenemos como oportunidades? Tenemos que generar valor mejorando los procesos. Esa es la única forma de que las crisis las podamos resolver. Entonces, que los procesos de negocios que tenemos para producir, para comprar, para vender, para contratar gente, para contratar servicios, etcétera, los revisemos periódicamente, porque aquí se puede generar más costos y podemos optimizar los costos. El uso de la tecnología. Ahí tenemos, como en la lámina anterior, aplicar transformación digital. Nuevas formas de supervisar por virtualidad. Por ejemplo, hoy día hay muchos gerentes, amigos míos, que me dicen, estoy como loco que no puedo controlar a la gente trabajando en su casa. Yo quiero que vengan a trabajar físicamente. No, señores, ya el mundo moderno, buena parte de las personas tienen que estar trabajando en diferentes sitios donde yo no las pueda ver, pero tienes que controlar, tienes que gestionar por indicadores de rendimiento. Y por lo tanto, eso es lo que los gerentes tienen que aprender hoy día. A ser mejores gestionadores de los equipos de trabajo, a pesar de que ustedes no los estén mirando, por los resultados, señores. Nuevos horarios de trabajo. Hoy día los jóvenes cuando van a un trabajo dicen, yo quiero trabajar solamente hasta el mediodía, ¿no? Y el resto trabajar en mi casa. O quiero trabajar de lunes a jueves y el viernes, no sé, me lo tomo. Y eso es una de las cosas que está cambiando en el mundo. Mayor uso de banca por internet, inteligencia comercial, limpiar bases de datos, entre otras, como oportunidades para que esas crisis en las cuales estamos metidos podamos aflorar y salir adelante. Implementar planes de corto y mediano plazo. Repensar el uso de los activos fijos, que ya hemos comentado, la baja utilización de la infraestructura que tenemos es fatal. Revisar y controlar inventarios. Implementar una estrategia de costos, revisar y optimizar mes a mes por actividades, así como los centros de costos para determinar los márgenes de ganancia. Generar reportes financieros y gerenciales con información actualizada y confiable para la toma de decisión. Esto es muy importante, que los reportes que se generan sean para las decisiones de los gerentes, ¿no? Y no para el contador, y no para SUNAT. Está bien, esa es una parte del rol del contador, pero nosotros los gerentes, los que tenemos en el campo, tenemos que pensar qué reportes tenemos que generar para que se puedan tomar decisiones. Bien, no sé si tengan alguna pregunta que yo pueda, en estos 5 minutos, pueda ampliar el horizonte. El objetivo de esto es despertar la curiosidad de que en una maestría
pues podemos profundizar estos temas y que sea, sobre todo, que tengamos una capacidad de raciocinio para poder implementar, que es lo que el país necesita, ¿no? Unas grandes transformaciones, pero que generemos profesionales que sepan implementar, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. Buenos Adelante, días. adelante, Tenía una adelante. consulta, Sí, disculpa. dígame. Tenía una consulta, doctor Eugenio, sobre los costos, por ejemplo, en una empresa cuando decide comprar un terreno, pero actualmente no lo utiliza y Ujú. tiene miras a utilizarlo a futuro. ¿Ese costo sería un costo no utilizable, o sea, un costo no válido en el presente? ¿O cómo se definiría? Claro, ahí no es un costo, es una inversión de un terreno que es una propiedad que, que genera un valor creciente a lo largo de los años, ¿no? Entonces, si usted pagó 1.000.000 de soles por ese terreno y no lo utiliza, usted espera que ese terreno en 4 o 5 años ya no vale 1.000.000, sino vale 5 millones. Entonces, ahí ustedes simplemente, ahí estamos hablando ya de inversiones, ¿no? De inversiones que generan valor por el hecho de ser un terreno, ¿no? Y más aún, si es que, por ejemplo, ¿no? Yo he estado trabajando en un proyecto muy grande el año pasado inmobiliario, o sea, compraban terrenos, y el terrenos son rurales, en donde cuesta $1 el metro cuadrado. Y entonces, este inmobiliario lo que hacía es, los tenía ahí en stock, ¿no? Y el directorio definía cada, cada mes qué terreno de aquellos que habían sido comprados el año pasado, hace 2 o 3 años, o 4 o 5, debían empezar a desarrollar ya un proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ese terreno donde estaba, donde era un desierto, ahora pasa una pista, ¿no? Y esa pista le da valor al terreno. Por lo tanto, todos van a querer comprar un terreno o una propiedad, una casa, este, porque está en un terreno que ya tiene valor, ¿no? Entonces yo creo que comprar un terreno, comprar una casa, no es, y que no la utilice, no es botar la plata, es una inversión que usted está haciendo para generar más valor, porque esa es la tendencia en el mundo de que los valores de las propiedades va creciendo. Ah, igual que los terrenos del Pasamayito, ¿no? Que va a unir San Juan del Lurigancho con Comas. Imagínense, ¿no? Ah, ya. Perfecto. Gracias, doctor. Okay. Bueno, si no hay más preguntas, Cristian, tú tienes la posta. Muchas gracias, ingeniero Eugenio Olivos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los programas de estudio que ofrece la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial. La sociedad actual vive en un mundo con retos. El avance exponencial de la tecnología, los cambios frecuentes en los ciclos económicos, el cambio climático y la escasez de recursos naturales, la creciente desigualdad en el ingreso, el envejecimiento de la población y el aumento de las concentraciones urbanas. Estos retos afectan directa o indirectamente todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. Estos escenarios generan investigaciones de alto nivel. Nuestro enfoque.
nuestro enfoque es fomentar la investigación como fuente de oportunidades y soluciones innovadoras a los retos del planeta, desarrollando una comunidad abierta de doctorandos, investigadores que generan valor económico, social y ambiental, fomentando la pluralidad y la discusión abierta para generar ideas innovadoras. Oferta de valor. Plana docente con reconocida trayectoria. Aprendizaje basado en casos y proyectos. Plataforma e-learning con entornos sencillos y pasantías internacionales. Ok. Gestión tecnológica. En lo que viene a ser la maestría en ingeniería industrial y maestría en dirección de empresas industriales y servicios, bueno, nosotros contamos con maestrías y doctorados. La maestría, tenemos la maestría en ingeniería industrial, maestría en dirección de empresas industriales y de servicios, maestría en gestión de operaciones y de servicios logísticos y la maestría profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales. Para lo que es la maestría en ingeniería industrial, tenemos los siguientes cursos. En el primer ciclo, gestión tecnológica. En el segundo ciclo, gestión tecnológica, gestión de la calidad, modelos de optimización, planeamiento de investigación. Segundo ciclo, dirección de operaciones, gestión ambiental y de seguridad, gestión de proyectos, taller de tesis 1. Tercer ciclo, automatización industrial, gestión de la cadena de suministros, taller de tesis 2 y curso electivo. Y en el ciclo 4, logística, sistemas de manufactura, taller de tesis 3 y curso electivo. Como ustedes verán, desde el primer ciclo hasta el cuarto ciclo en la maestría en ingeniería industrial, se está llevando lo que es la investigación. Al igual que la maestría en dirección de empresas industriales. Tendremos en el primer ciclo, entorno y estructura de la empresa, costos para la toma de decisiones, gestión tecnológica y planeamiento de la investigación. En el segundo ciclo tendremos logística, dirección estratégica, gestión de recursos humanos y taller de tesis 1. En el tercer ciclo tendremos estrategia comercial, instrumentos financieros, taller de tesis 2 y un curso electivo. En el cuarto ciclo tendremos juego de negocios, comercio y operaciones internacionales, taller de tesis 3 y curso electivo. Como ustedes pueden visualizar, en la maestría de dirección también nos enfocamos en trabajar desde el primer ciclo hasta el cuarto ciclo en lo que es la investigación. Vamos a la maestría en gestión de operaciones y servicios logísticos. La maestría en gestión de operaciones y servicios logísticos, el primer ciclo es organización y administración, modelos de optimización, gestión de compras y planeamiento de la investigación. En el segundo ciclo tenemos gestión ambiental y de seguridad, gestión de la producción, gestión de inventarios y taller de tesis 1. En el tercer ciclo tenemos dirección de operaciones, gestión de cadena de suministros, taller de tesis 2, curso electivo. En el cuarto ciclo, logística internacional, calidad y costos en logística, taller de tesis 3 y curso electivo. En la maestría profesional en prevención de riesgos laborales y ambientales, ustedes me preguntarán, Cristian, ¿por qué profesional? ¿Qué quiere decir profesional? Nos vamos a lo que es el enunciado que indica en la parte de arriba, que los cursos tienen un total de 75 créditos. Entonces, tenemos en el primer ciclo fundamentos de la técnica de condiciones de trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y técnicas de comunicación, información y negociación. A partir del segundo ciclo, ergonomía y psicosociología aplicada, evaluación de impacto ambiental, medicina del trabajo y gestión y economía de la prevención de riesgos laborales y ambientales. Y aquí viene lo más emocionante, que a partir del tercer ciclo viene el trabajo de taller de tesis 1, gestión y tratamiento de residuos, sistemas de gestión y seguridad y calidad en medio ambiente, legislación y normativa de la prevención de riesgos. Y en el cuarto ciclo tenemos taller de tesis 2, tópicos avanzados de seguridad en el trabajo, tópicos avanzados de higiene industrial y tópicos avanzados de ergonomía y psicosociología.
Para lo que es el doctorado, en esta parte del doctorado, tenemos el doctorado en Ingeniería Industrial y doctorado en Gestión de Empresas. En esta parte nosotros trabajamos también la investigación desde el primer ciclo hasta el sexto ciclo, perdón. Según la nueva ley de posgrados, el doctorado se tiene que llevar en 6 semestres académicos. La maestría, haciendo un paréntesis, se lleva en 4 semestres académicos. Los doctorados, en doctorado en gestión de empresas, tenemos el métodos cuantitativos y cualitativos para la investigación, con tesis doctoral 1. Tenemos sistemas dinámicos para la gestión de empresas, con tesis doctoral 2 en el segundo ciclo. En tercer ciclo tenemos tesis doctoral 3 con un curso electivo. En el cuarto ciclo, tesis doctoral 4 con un curso electivo. Y a partir del quinto ciclo y sexto ciclo, dirección de tesis 1 y dirección de tesis 2. En el doctorado de Ingeniería Industrial tenemos en el primer ciclo Gestión de la Innovación, Tecnologías en Procesos Industriales y tesis doctoral 1. En el segundo ciclo tenemos Diseño de Experimentos y tesis doctoral 2. En el tercer ciclo tenemos tesis doctoral 3 más un curso electivo. En el cuarto ciclo tesis doctoral 4 más un curso electivo. Y a partir del quinto y sexto ciclo, dirección de tesis 1 y dirección de tesis 2. Como ustedes verán, se plantea la investigación desde un comienzo hasta un final. Las líneas de investigación de la maestría. En lo que viene a ser la maestría en Ingeniería Industrial, tenemos la inteligencia artificial, la seguridad laboral, salud ocupacional, identificación de peligros y evaluación de riesgos, procesos de producción amigables con el ambiente. En la maestría en Dirección de Empresas Industriales y de Servicios tenemos la gestión organizacional sostenible, la calidad de mejora y optimización de la producción, calidad e inocuidad de los alimentos y aprovechamiento de residuos industriales bajo criterios de economía circular. En la maestría en Gestión de Operaciones y Servicios Logísticos tenemos sistemas directivos o operativos en gestión sostenible, aplicación, desarrollo y adaptación de técnicas de almacenamiento y conservación de productos para mantener la calidad en la post cosecha. Y en la maestría profesional en prevención de riesgos laborales y metales tenemos seguridad laboral, salud ocupacional, identificación de peligros y evaluación del riesgo, tratamiento de fluentes industriales y bioproductos y recomendación socioambiental. Para lo que es el doctorado, tenemos el doctorado en gestión de empresas, modelos de gestión empresarial, modelos de optimización de las operaciones empresariales, TICs aplicadas a gestión empresarial, gestión estratégica de pequeñas y medianas empresas. Y en el doctorado de Ingeniería Industrial tenemos los sistemas de manufactura, tecnologías limpias, innovación y administración de la tecnología, mejora de la calidad y control y automatización. Seguimos. Para lo que es el proceso de admisión, bueno, la unidad de posgrado, en este caso, tiene la inscripción de postulantes y envío de expedientes del 2 de enero hasta el 7 de marzo. El examen de aptitud es un examen el cual se va a desarrollar por conocimientos básicos, se va a realizar el 10 de marzo. La evaluación del currículum vitae es una evaluación interna, el cual realiza un jurado a los documentos presentados por el postulante, que se va a realizar el 10 de marzo. La entrevista personal se comunicará el procedimiento entre el 13 y 14 de marzo, donde un jurado calificado le hará preguntas sobre lo que espera de la unidad de posgrado, por qué San Marcos, etc. Y la publicación de resultados será el 18 de marzo. Seguimos. Presentación del expediente de postulante. Para la maestría vamos a necesitar la hoja de vida. La hoja de vida en la cual le va a pedir los documentos, ¿correcto? Y un foliado simple. Le vamos a solicitar también una constancia de registro en línea de grado académico de bachiller emitido por la SUNEDU o diploma de grado de bachiller fedateado por su universidad de origen. Si en caso son sanmarquinos, bastaría una copia simple.
una copia simple también de su DNI, foto tamaño pasaporte, reciente de frente, ¿correcto? Y una constancia de transferencia o recibo de pago original por derecho de inscripción realizado en el Banco BCP o Banco de la Nación. ¿A qué nos referimos con este pago? Este pago puede ser el pago de derecho a postulación, en el cual si son sanmarquinos es de 350 soles y si son de otra universidad sería de 450 soles. Importante, si obtuvo el grado de bachiller en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, solo presentar copia simple, y en el caso de ser extranjero, los grados y títulos deberán ser revalidados o reconocidos según las normas vigentes. Para el expediente de doctorado, resumen de la hoja de vida, obviamente todos los documentos, todo lo que diga en la hoja de vida tiene que ser documentos sustentables, con copia simple y respectivamente foliados. Una constancia de registro en línea del grado de maestro o doctor emitido por la SUNEDU, o la copia del diploma del grado de magíster fedateado por la universidad de origen. Como les comenté hace un momento, si es sanmarquino, basta con la copia simple nada más. La copia simple también del DNI, muy aparte una foto tamaño pasaporte reciente de frente con fondo blanco. La constancia de transferencia de recibo de pago original por derecho de inscripción realizado en el Banco de la Nación o Banco BCP, que si son de otra universidad es de 500 y si son sanmarquinos es de 450. Una carta de recomendación de personajes de alto nivel académico y un proyecto de investigación que contenga título, hipótesis, introducción, situación problemática, etcétera. Seguimos. La vinculación en el entorno. Tenemos la Universidad de Corea del Sur, la INA. Tenemos la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia y la Comisión Fulbright. Cualquier duda o consulta, bueno, tienen nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter y nuestra página web. Y cualquier duda o consulta también me la pueden realizar vía WhatsApp. Está mi persona, Cristian Domenaga, atendiendo al 943-581-557. Pueden realizarme dudas o consultas. Y actualmente dejo micrófono abierto para responder cualquier duda que tengan al respecto. Muchas gracias. Cristian, una consulta. Gracias. He revisado la página web y ahí sale la fecha de examen de actitud el 11 de marzo y tú muestras en la PPT el 10 de marzo. Correcto. Esas fechas son las fechas tentativas, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer una vez realicen su inscripción, ya sea al pago, que una vez que realicen el pago para derecho a proceso de admisión y sean registrados automáticamente, que sean registrados por la página web de la Dirección General de Escuela de Posgrado, se les enviará un correo para definir exactamente el día de la evaluación, si es el día 10 o el día 11, pero entre uno de esos días va a ser el examen. Cristian, una Perfecto. consultita. Adelante, Brenda, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Cristian, en el caso del currículum, eso se evalúa después de enviar la hoja de vida, como estabas comentando, ¿cierto? O sea, no se envía, no se anexa, digamos, junto con la hoja de vida. A ver, para lo que es el CV que se está solicitando es la hoja de vida más los documentos sustentatorios de la hoja de vida
y los requisitos que se te están solicitando, ¿no? Todo eso es un expediente. Ese es el expediente que debes de presentar a la unidad de posgrado vía MAT. Ahí debe ser subido porque eso va a llegar a nosotros, porque ello va a llegar a nosotros y ahí nosotros podremos revisar que todos tus documentos estén correctamente colocados y oleados para recién hacerle el alcance al curador respectivo. Perfecto, gracias. Buenas Correcto. noches. Una consulta, te saluda Rita Carmona. ¿Cómo Con estás, Rita? respecto, estoy interesada, pero no para este examen de admisión, sino para la mitad de este año. Entonces, a mí me han llegado algunos correos electrónicos de ustedes que indican que tienen una pre. Entonces, yo quería saber cuál es la ventaja de poder inscribirme en la pre. Quiero saber la ventaja y si eso me va a permitir tener ingreso directo. O sea, soy sincera, ¿no? Eso es lo que quiero saber en realidad. A ver si me comentas un poquito. Claro que sí. Bueno, nosotros normalmente semestre a semestre aperturamos una premaestría. Esta premaestría se aperturan cursos a elección del postulante. En esta etapa, por ejemplo, tenemos el curso de inicio el 11 de febrero, el curso de Supply Chain Management y el curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Correcto? Este curso tiene una duración de un mes, son 8 clases virtuales, en este caso, tiene un mes, 8 clases virtuales, y las ventajas que te da esta premaestría es que te da una base para lo que es la maestría, y dos, es que te exonera de la evaluación de actitud. Ahora, cabe recalcar qué cosa, que nosotros el proceso de admisión que realizamos semestre a semestre tiene 3 etapas. Una que es la evaluación de actitud, después está la evaluación curricular y la entrevista personal. Entonces, la premaestría tan solo te va a cubrir lo que es la evaluación de aptitud. Cabe recalcar también que el pago de la premaestría es de 800 soles y el pago del proceso de admisión, como les comenté, es dependiendo si son sanmarquinos, 350 para maestría y 450 si es de otra universidad. ¿Correcto? Entonces, me preguntarán, Cristian, si pago la premaestría, ¿ya no pago el proceso de admisión? Sí lo tienes que pagar, porque la premaestría es un tema opcional, ¿correcto? ¿Más claro, ingeniera Rita? Sí, está bien. Creo que estoy un poco confundida. El examen de aptitud, tú te refieres al examen de conocimientos, ¿correcto? Correcto. Cabe Ah, recalcar qué cosa, que hay una diferencia en examen de actitud y examen de conocimientos. ya, Nosotros solo estamos indicando que se va a realizar examen de aptitud. ajá, ya, No, correcto, ya tienes no hay razón. examen de conocimientos. Sí, Eh, es verdad. la premaestría va a exonerar ese examen de aptitud, ¿no? Ujú, listo. Sí, yo creo 95% probable que a partir del próximo año ya empiece a tomar el curso con ustedes, ¿no? Estoy bastante interesada para la maestría de dirección de empresas. Cuéntame, Rita, discúlpame que te haga la consulta. ¿Y por qué no empezar desde este semestre? Lo que sucede es que en este momento tengo varios temas económicos proyectados. Está el tema de los departamentos que tengo, los estudios, TechSoup, los estudios de mi hijo también. Entonces, todavía no lo tengo contemplado. Por eso lo estoy dejando, o sea, estoy priorizando en mi hijo y He puesto mi número, cualquier duda o consulta que de repente tengan alguno de los colegas presentes o inclusive usted, señorita Rita, puede escribirme
estoy para atenderlos. ¿Alguna otra consulta de repente por ahí para poder apoyarlos? Adelante, Henry Salcedo. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Buenas noches. Cristian, básicamente la consulta es sobre el tema de la forma de realización de las clases. Como entenderás, creo que tenía entendido que se han estado desarrollando en forma virtual dada la pandemia, y ahora que ya la situación está, digamos, superada en gran parte, adicionales en estas universidades. Esas son mis consultas, Cristian. Gracias. Correcto. Entonces, bueno, respondiendo a tu primera pregunta,